La peste negra es una de las pandemias más devastadoras que ha azotado la historia de la humanidad, y su impacto en Europa durante el siglo XIV fue profundo y transformador. Este brote, causado por la bacteria Yersinia pestis, no surgió de la nada. Floreció en un contexto donde la densidad poblacional había alcanzado niveles alarmantes, y las ciudades eran centros bulliciosos de comercio y cultura. La interconexión entre ciudades a través de rutas comerciales creó un ambiente propicio para la propagación de la enfermedad. Justo cuando Europa se recuperaba de crisis anteriores, como hambrunas y guerras, la peste negra irrumpió, arrasando con la vida de millones y alterando para siempre el tejido social y económico del continente. En solo unos años, la mortalidad se disparó, llevando a una mezcla de terror y desesperación entre la población. Las creencias, las costumbres y hasta las estructuras de poder comenzaron a desmoronarse, dando paso a un nuevo orden que emergía de las cenizas de la devastación. A través de este viaje, exploraremos no solo cómo comenzó esta tragedia, sino también cómo redefinió a Europa en su conjunto. Antes de la llegada de la peste negra, Europa experimentaba un notable crecimiento poblacional que había alcanzado niveles sin precedentes en la Edad Media. Las ciudades, vibrantes y llenas de vida, se convirtieron en verdaderos centros de comercio y cultura, atrayendo a personas de diversas regiones. Este auge demográfico, impulsado por mejores condiciones agrícolas y el fin de las guerras devastadoras, presentó una densidad poblacional que, aunque brindó oportunidades económicas, también creó un caldo de cultivo perfecto para la propagación de enfermedades. Alrededor de 1347, se estima que la población europea superaba los 70 millones de personas, lo que significaba que las ciudades estaban abarrotadas y el contacto entre las comunidades era constante. Este acercamiento físico entre las personas, sumado a inmensas caravanas de comerciantes que intercambiaban bienes y noticias, facilitó el camino para que la bacteria Yersinia pestis hiciera su entrada triunfal en el continente. En un entorno donde la vida cotidiana estaba marcada por la cercanía y la interacción, la llegada de la peste negra supuso un cambio radical y desgarrador, llevando a Europa al borde de la catástrofe. La historia de la peste negra comienza en las vastas estepas de Asia Central, donde la bacteria Yersinia pestis se ocultaba en colonias de roedores y pulgas. Desde allí, la peste siguió el rastro de las antiguas rutas comerciales que conectaban Asia con Europa. A medida que comerciantes y comerciantes de la ruta de la seda viajaban para intercambiar bienes, llevaban consigo no solo valiosos productos, sino también una amenaza invisible. Las caravanas, repletas de especias, telas y metales preciosos, se detenían en puertos clave como Constantinopla, donde el bullicio y la actividad económica eran vibrantes. En estos puntos de encuentro, los caminos se entrelazaban, creando un ambiente perfecto para que la peste se propagara de forma alarmante. En 1347, el rugido del mar Mediterráneo se vio interrumpido por la llegada de barcos que transportaban a la peste en sus cubiertas, marcando un hito doloroso en la historia europea. La enfermedad no tardó en hacer estragos en las ciudades, inundando las calles de miedo y sufrimiento, mientras la vida cotidiana se transformaba radicalmente en respuesta a esta devastación inminente. Con cada puerto que la peste tocaba, Europa se adentraba más en un oscuro capítulo que cambiaría su destino para siempre. A finales de 1347, la peste negra hizo su entrada triunfal en Europa a través de los puertos de Génova y Mesina, dejando una huella imborrable en la historia del continente. Estos puertos, bulliciosos centros comerciales, eran el vínculo vital entre Asia y Europa, y para esos días, estaban repletos de comerciantes que intercambiaban no solo bienes, sino también el mortal patógeno que se escondía en sus barcos. A medida que las embarcaciones atracaban, la peste, transportada por las pulgas de ratas, comenzó a infiltrarse en las ciudades costeras. En Génova, los marineros que habían salido de las rutas comerciales se dieron cuenta de que algo andaba mal, pero el daño ya estaba hecho. La enfermedad se propagaba como un incendio forestal en sequía. Las calles de Mesina, antes vibrantes, empezaron a convertirse en un escenario de caos. La llegada de la peste marcó un antes y un después. Lo que era una vida cotidiana enérgica se tornaba rápidamente en un camino de dolor y desesperación. ¿Cómo se transformarían las vidas de aquellos que un día intercambiaban mercancías y risas, ahora enfrentados a un enemigo invisible y devastador? Así comenzaba la era de la peste negra en Europa, un oscuro capítulo que sacudiría sus cimientos. A medida que la peste negra comenzó a extenderse por Europa, su propagación fue asombrosamente rápida e implacable. Desde los puertos de Génova y Mesina, la enfermedad se adentró en las ciudades con una ferocidad que dejó a todos sin aliento. Las densas concentraciones de población, combinadas con la falta de conocimiento sobre la transmisión de enfermedades, hicieron que el contagio fuera casi inevitable. El mal viajaba en las ratas y las pulgas, y con cada barco que atracaba, el pánico y la desesperación se apoderaban de la gente. En cuestión de meses, lugares que una vez fueron animados centros de comercio, como Florencia y París, se convertían en sombras de su antiguo esplendor. Los mercados, solían estar llenos de risas y compras, fueron reemplazados por calles vacías y un silencio aterrador.
Las familias se aislaban, algunos sucumbían a la enfermedad, mientras otros trataban de huir de lo inevitable. Este conflicto mortal, que se movía con una velocidad alarmante, desdibujó las fronteras entre la vida y la muerte, dejando a Europa sumida en un profundo estado de caos y confusión. La peste negra no solo fue una calamidad sanitaria, fue un fenómeno que transformó la cotidianidad europea en un instante, revelando la fragilidad de un mundo que se creía seguro y estable. La peste negra era una enfermedad devastadora que generaba un horror indescriptible en quienes la padecían. Sus síntomas eran aterradores y variaban, pero comúnmente incluían fiebre alta, escalofríos, fatiga extrema y dolor abdominal. En su forma más conocida, el bubónico, aparecían grandes tumores o bubones en las axilas y en la ingle, a menudo del tamaño de un huevo, que supuraban una pus oscura. Este tipo de peste se transmitía principalmente a través de las picaduras de pulgas infectadas que vivían en las ratas, un hecho que lamentablemente pasó desapercibido en aquella época. La tasa de mortalidad era escalofriante, alcanzando hasta el 60% o más en algunas áreas, lo que significaba que la mayoría de quienes contraían la enfermedad no sobrevivían. En otras variantes, como la peste neumónica, la enfermedad afectaba los pulmones y se transmitía de persona a persona a través de las gotas respiratorias, aumentando aún más su potencial letal. La rapidez con la que la peste se propagaba, junto con sus terribles manifestaciones, convirtió a las ciudades en lugares de pánico y desesperación, donde la vida cotidiana se desmoronaba en cuestión de días, dejando a su paso una estela de dolor y caos. La peste negra asoló Europa con una ferocidad jamás antes vista, transformando regiones prósperas en desiertos de vacío y lamento. Se estima que entre 1347 y 1351, las pérdidas de población alcanzaron cifras aterradoras. Se habla de un descenso del 30% a 60% en algunas zonas, lo que se traduce en millones de vidas perdidas. En ciudades como Florencia y París, las calles, que solían estar llenas de risas y bullicio, se convirtieron en retratos escalofriantes de abandono. En la península itálica, se estima que un 50% de los habitantes sucumbieron a la enfermedad, mientras que regiones como el norte de Francia se vieron igualmente devastadas, con una mortalidad que rozó el 60%. La situación era más que trágica. Las comunidades se enfrentaban no solo a la pérdida de seres queridos, sino también al colapso de su tejido social. Mercados desiertos y hogares vacíos se convirtieron en la nueva normalidad, dejando a quienes sobrevivieron en un estado de asombro y desesperanza. Esta purga de la población dejó una huella indeleble en Europa, pues no solo se trató de muertes físicas, sino también de la erosión de las relaciones humanas y del orden social que había permitido a estas ciudades florecer. A medida que la peste negra avanzaba imparable por Europa, las poblaciones se enfrentaban a una realidad aterradora e incomprensible. En una época donde el conocimiento científico era limitado, el miedo se apoderó de las mentes y corazones de las personas. Algunos intentaron buscar explicaciones a la enfermedad terrorífica a través de enfoques religiosos, considerándola un castigo divino, mientras que otros buscaban culpables entre los grupos minoritarios, como los judíos. En las calles se organizaban procesiones y penitencias públicas, con la esperanza de apelar a la misericordia de Dios. Por otro lado, un pequeño grupo de más curiosos y pensadores comenzaron a cuestionar las interacciones humanas y la higiene. No obstante, estos avances eran aún incipientes. El aire miasmático, la creencia de que el mal se propagaba a través de vapores nocivos, también ganó popularidad, lo que llevó a prácticas extrañas como quemar hierbas o alejarse de lugares malolientes. Así, la peste negra desnudó no solo el frágil estado de salud pública, sino también la vulnerabilidad de una sociedad que intentaba encontrar sentido en el caos mientras se hundía en la desesperación. Frente a la devastación de la peste negra, la Iglesia Católica se convirtió en un pilar fundamental para la población angustiada. En un tiempo donde el miedo y la confusión eran palpables, la Iglesia buscó ofrecer consuelo y respuestas. Las misas y ceremonias religiosas cobraron un nuevo protagonismo. Se organizaron penitencias públicas para recuperar la gracia divina, con la esperanza de que tales actos pudieran aplacar la ira de Dios. La figura de los sacerdotes, como intermediarios entre lo sagrado y lo terrenal, se tornó crucial. A medida que las muertes se multiplicaban, la fe en la providencia divina se intensificaba, llevando a muchos a buscar refugio en las enseñanzas de la Iglesia. Sin embargo, esta situación también reveló un lado oscuro. La creciente desesperación llevó a algunos a culpar a las minorías, particularmente a los judíos, avivando el fuego de la persecución. Así, la respuesta de la Iglesia se movía en un delicado equilibrio entre guía espiritual y el eco de las tensiones sociales. En tiempos adversos, la fe intentaba ser el ancla en medio de la tormenta, aunque no sin consecuencias trágicas y profundas divisiones dentro de la sociedad. La peste negra no solo causó estragos en la salud de la población europea, sino que su impacto económico fue igualmente devastador. A medida que la enfermedad se propagaba, el comercio, que había sido el motor de la prosperidad en muchas ciudades, colapsó. Mercantes y comerciantes, aterrados por el contagio, cerraron sus negocios,
y las rutas comerciales quedaron desiertas. Esas vibrantes plazas donde solían intercambiarse mercancías se convirtieron en silentes testimonios de un pasado próspero, y la escasez de mano de obra se hizo evidente cuando miles sucumbieron ante la enfermedad. Los campos, antes cultivados con esmero, se llenaron de hierbas indeseadas, mientras los agricultores eran una rareza. Las pocas manos trabajadoras que quedaban podían exigir mejores condiciones, lo que llevó a un aumento en los salarios, pero a costa de una economía tambaleante. Esta agitación generó tensiones entre las clases sociales, y los señores feudales, acostumbrados a un control absoluto sobre sus tierras y vasallos, se vieron forzados a adaptarse rápidamente a un nuevo orden. La peste negra, en su despiadada ruta, se llevó consigo no solo vidas, sino un modo de vida, dejando a Europa en una encrucijada de cambio y reinvención. La llegada de la peste negra transformó radicalmente la agricultura en Europa, pues la muerte de millones de personas dejó a los campos desiertos y la mano de obra escaseaba. Con la muerte de tantos agricultores, las tierras cultivadas se llenaron de maleza, dejando los campos a merced de la naturaleza. Aquellos pocos que sobrevivieron se encontraron en una posición de poder. Podían exigir mejores salarios y condiciones laborales, algo inédito en una sociedad donde los señores feudales solían tener control absoluto. Esta escasez de trabajadores fomentó un cambio en las prácticas agrícolas. Se comenzaron a implementar técnicas más eficientes, como la rotación de cultivos, lo que permitió que la tierra se recuperara y produjera más en menos tiempo. A su vez, la necesidad de alimentar a una población reducida llevó a que se exploraran cultivos más rentables. Los agricultores, ya escasos, tenían que ser estratégicos, y a menudo se optaba por productos que generaran un mayor rendimiento. Aunque la peste fue una tragedia inimaginable, también forzó a la sociedad a adaptarse y evolucionar, y de esa sombra emergieron prácticas agrícolas que, con los años, darían pie a una agricultura mucho más productiva y eficiente. Así, el legado de la peste negra no solo fue sufrimiento, sino también una transformación en el mundo agrícola que cambiaría para siempre la forma en que se cultivaba la tierra. La peste negra dejó una marca profunda en la estructura social de Europa, transformando de manera radical las dinámicas familiares y la vida cotidiana. Las familias que antes se reunían en torno a la mesa para compartir alimentos y risas, se encontraron desgarradas por la pérdida. La ausencia de padres, hijos y abuelos se tradujo en hogares solitarios, donde el luto era un compañero constante. Las mujeres, en su mayoría responsables de mantener el hogar, se vieron forzadas a asumir nuevas responsabilidades en un contexto de escasez. Con tantos hombres desaparecidos, muchas de ellas debieron salir a trabajar, rompiendo con los tradicionales roles de género impuestos por la época. Las relaciones de vecindad también se reinterpretaron, ya que el miedo al contagio llevó a un aislamiento social sin precedentes. Las calles vacías y los mercados desiertos modificaron el tejido comunitario, haciendo que las conexiones humanas se volvieran más precarias. Sin embargo, en medio de este caos, surgieron nuevas formas de solidaridad. Grupos de sobrevivientes se unieron para ayudarse mutuamente, formando redes de apoyo que desafiaron las viejas jerarquías. Así, la peste no solo desmoronó la vida como la conocían, sino que también abrió la puerta a nuevas realidades sociales y culturales en un continente marcado por el sufrimiento. A medida que la peste negra avanzaba, la angustia se convirtió en una compañera constante en la vida de los europeos. En medio de la devastación, la necesidad de encontrar culpables llevó a algunos a señalar a los judíos y a extranjeros como los responsables de la calamidad. Esta búsqueda de chivos expiatorios no solo reveló la fragilidad del entendimiento humano frente a la tragedia, sino que también desató oleadas de persecución. En ciudades azotadas por la enfermedad, los rumores se propagaban con la misma rapidez que la peste, llevando a violentos ataques y masacres. Los judíos, ya marginados en muchas comunidades, fueron objeto de chantajes, acusaciones infundadas y actos de venganza injustificados. La desesperación de las masas buscaba desahogarse en la violencia, alejada de la razón. Ovacionados por sus propios miedos, muchos no dudaron en salir a la calle, armados y decididos a hacer justicia por su dolor, aunque esta justicia se basara en la ignorancia y la xenofobia. En este clima de pánico y culpa, la humanidad mostró lo peor de sí, dejando cicatrices que perdurarían mucho más allá de la llegada de la sanación. La peste negra, con su devastadora ola de muerte, obligó a la medicina medieval a replantearse su enfoque ante la salud y la enfermedad. En un tiempo donde la medicina se basaba más en supersticiones y teorías erróneas, la crisis sanitaria empujó a médicos y sanadores a investigar más allá de sus creencias tradicionales. La búsqueda de respuestas llevó a un renovado interés en la anatomía y la observación directa de los síntomas. Nacieron nuevas prácticas sanitarias. El concepto de aislamiento, que antes se ignoraba, empezó a cobrar relevancia. Las ciudades comenzaron a establecer medidas de cuarentena para frenar la propagación del contagio, un precedente que sentaría las bases para las futuras políticas de salud pública.
A lo largo de este proceso, la figura del médico se transformó. Pasó de ser un experto en remedios naturales a un observador más crítico y científico. Sin embargo, no todo fue un avance. La ignorancia persistió y muchos continuaron buscando explicaciones divinas a la enfermedad. A pesar de las sombras de la circunstancia, la peste negra desafió a la sociedad a confrontar sus limitaciones y sentó las bases para una evolución en la medicina que, tiempo después, contribuiría al renacimiento de un pensamiento más crítico y analítico. La peste negra no solo trajo consigo la tragedia, sino que también dejó una huella profunda en la cultura popular de la época. La manifestación más emblemática de este impacto fue la danza macabra, un poderoso símbolo visual que representaba la muerte como un compañero constante en la vida de las personas. En pinturas, dibujos y representaciones teatrales, la muerte era personificada, llevando a ricos y pobres, jóvenes y viejos, a unirse en la misma danza sin distinción. Esta alegoría se convirtió en un recordatorio aterrador de que la muerte acechaba a todos, un mensaje directo en un tiempo en que el miedo dominaba la sociedad. Las danzas macabras no solo se manifestaron en el arte, sino que también infiltraron la literatura, inspirando relatos que exploraban la mortalidad y la fragilidad de la vida. A través de estos temas, la cultura popular abrazó una visión sombría y reflexiva sobre la existencia, cuestionando las creencias y temores arraigados en la humanidad. A medida que el arte y la literatura se tornaban más oscuros y reflexivos, el pueblo europeo, marcado por la peste, encontró en estas expresiones una forma de procesar el dolor y la pérdida, transformando así su relación con la muerte en un fenómeno tanto temido como ineludible. Las narrativas de los sobrevivientes de la peste negra revelan una profunda humanidad en medio del horror. Muchos cronistas de la época, como Giovanni Boccaccio, documentaron las experiencias desgarradoras de quienes vivieron aquellos días de desesperación. Testimonios como el de una mujer que perdió a su familia entera resuenan con tristeza. Quedé sola, rodeada de cuerpos en descomposición, mientras el aire se llenaba de un hedor insoportable. Estos relatos muestran cómo la vida cotidiana se convirtió en una lucha constante por la supervivencia. Las calles, antes bulliciosas, se transformaron en caminos desolados, donde las risas se apagaron y el miedo se apoderó de los corazones. Sin embargo, en medio de la penuria, surgieron historias de valor y solidaridad. Grupos de sobrevivientes se unieron para cuidar de los enfermos, compartiendo lo poco que tenían. A través de sus voces, podemos entender no solo la tragedia, sino también cómo el espíritu humano se aferró a la esperanza en tiempos oscuros. Estos relatos no solo conservan la memoria de un tiempo devastador, sino que también ofrecen lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de amar incluso en medio del sufrimiento. Las ciudades europeas comenzaron a levantarse de las cenizas de la peste negra con una mezcla de desesperación y esperanza. Tras la devastación, las calles desiertas y los hogares vacíos se convirtieron en el telón de fondo de un notable proceso de reconstrucción. Los sobrevivientes, marcados por el sufrimiento, empezaron a replantearse su manera de vivir. Nuevas estructuras urbanas emergieron, con un enfoque en la higienización y la salud pública que jamás se había visto antes. Los antiguos mercados y plazas, donde el bullicio y el comercio habían encontrado su hogar, se renovaron con un sentido de comunidad más fuerte, impulsado por la necesidad de colaborar y apoyarse mutuamente. Las decoradas catedrales y edificios públicos comenzaron a representar no solo la fe, sino también la resiliencia de sus habitantes. A medida que la población empezó a resurgir, la arquitectura y la planificación urbana incorporaron estos aprendizajes, haciendo de las ciudades un lugar más saludable y a la vez más inclusivo. Así, en cada ladrillo levantado, en cada nueva calle creada, se sentía el eco de quienes habían partido, recordando a cada paso que, a pesar de la tragedia, la vida siempre encuentra la forma de renacer. La peste negra no solo transformó vidas individuales, sino que también reconfiguró el mapa político de Europa. El colapso demográfico que dejó a su paso esta enfermedad llevó a una crisis de poder en muchas regiones. Los señores feudales, que antes disfrutaban de una posición dominante, empezaron a enfrentar una escasez de mano de obra, lo que les obligó a ofrecer mejores condiciones a los campesinos. Con la disminución de la población, la necesidad de trabajadores aumentó, dando a los sobrevivientes una inesperada amenaza de negociar. Esta situación disminuyó el poder feudal y comenzó a erosionar las viejas jerarquías. Además, los gobiernos se vieron forzados a responder a un descontento creciente. La necesidad de un liderazgo más efectivo dio impulso a la centralización del poder. En algunas ciudades, las élites urbanas comenzaron a cobrar más protagonismo, mientras que el sentimiento antimonárquico emergió en algunas regiones, poniendo en tela de juicio la legitimidad de las autoridades tradicionales. Así, la peste negra actuó como una fuerza catalizadora para el cambio político, forzando a Europa a repensar su estructura de poder y sentando las bases para un futuro más democrático. La peste negra no solo arrasó con vidas, sino que también transformó radicalmente las relaciones laborales en Europa.
Con la drástica disminución de la población, muchos señores feudales se encontraron en la inesperada posición de tener que ofrecer mejores condiciones a sus campesinos. Estos, que antes estaban atados a la tierra y sujetos a altos tributos, empezaron a ver una luz de esperanza. Gracias a la escasez de mano de obra, los pocos sobrevivientes ganaron poder de negociación, permitiéndoles demandar salarios más altos y condiciones de trabajo justas. Este cambio marcó el inicio de un lento pero significativo declive del sistema feudal, donde las jerarquías tradicionales comenzaron a desmoronarse. Además, nuevas formas de trabajo surgieron, como la movilidad laboral, lo que permitió a muchos campesinos buscar oportunidades en las ciudades en crecimiento. Así, la peste negra no solo dejó cicatrices, sino que también fue la chispa que encendió el deseo de cambios sociales profundos, allanando el camino para una época en la que los derechos y la dignidad humana empezaban a tener un lugar más protagónico en la sociedad. Todo esto sentó las bases para un futuro en el que la voz de los trabajadores cobraría cada vez más fuerza. La peste negra dejó una huella indeleble en el arte europeo, transformando su enfoque y temáticas de manera significativa. Las obras de este periodo comenzaron a reflejar un profundo sentido del macabro y lo mortal, como respuesta a la tragedia que azotaba a la población. Artistas como Hans Holbein el Joven plasmaron la danza macabra en sus lienzos, donde la muerte se convertía en una figura omnipresente que desafiaba la existencia misma. Estas representaciones no solo mostraban la inevitabilidad de la muerte, sino que también establecían un vínculo entre todas las clases sociales, recordando a ricos y pobres que el final era un destino común. Además, la literatura también se vio influenciada, con escritores como Boccaccio utilizando su pluma para explorar las profundidades del sufrimiento humano. En este contexto sombrío, el arte se convirtió en una forma de lidiar con el dolor, una manera de enfrentar la mortalidad y reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Así, la peste negra no solo trajo consigo tristeza, sino que también inspiró una producción artística rica y oscura, que nos sigue impactando y sirviendo como un recordatorio tangible de aquellos oscuros días, donde la vida y la muerte bailaban en un mismo escenario. La peste negra, al devastar poblaciones y alterar drásticamente la vida cotidiana, se convirtió en un espejo donde la literatura medieval reflejó el sufrimiento y el caos de la época. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el Decamerón de Giovanni Boccaccio, donde un grupo de jóvenes se refugia en el campo para escapar del contagio en Florencia. A través de sus relatos, Boccaccio no solo narra historias de amor y desamor, sino que también captura la desesperación y la fragilidad de la existencia humana en tiempos de crisis. Las páginas se llenan de personajes que lidian con la muerte, los miedos y las incertidumbres, ofreciendo un vistazo a la psique colectiva de una sociedad marcada por la calamidad. Otros autores, como Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury, también entrelazaron la experiencia de la peste en sus obras, dando voz a las diferentes clases sociales y sus percepciones sobre la tragedia. La literatura se transformó en una válvula de escape, proporcionando consuelo y reflexión a quienes sobrevivieron. Así, la peste negra no solo dejó un legado de sufrimiento, sino que también inspiró una rica cosecha de historias que siguen resonando hoy, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, las palabras pueden ofrecer luz. La introducción de medidas de cuarentena durante la peste negra marcó un giro significativo en la historia de la salud pública. En medio de la desolación, las autoridades comenzaron a implementar esta práctica, que consistía en aislar a los enfermos y a aquellos que habían estado en contacto con ellos para contener la propagación del virus. Venía de un intento por proteger a las poblaciones sanas, pero también a las poblaciones que, aterrorizadas, buscaban respuestas ante la devastación. Estas medidas se materializaron en la creación de lazaretos, donde los considerados potencialmente infectados eran obligados a permanecer en un estado de aislamiento. A medida que la peste avanzaba, se dieron cuenta de que la prevención era crucial, y así, la idea de la salud pública comenzó a tomar forma en Europa. Sin embargo, no todo fue orden y control. Las decisiones se entrelazaron con la desesperación de la gente, que buscaba protegerse de un enemigo invisible. Este enfoque sistemático hacia la salud, impulsado por la tragedia, sentó las bases para un futuro donde la organización y el manejo de crisis sanitarias se convirtieron en una prioridad compartida entre naciones. Así, la peste negra no solo trajo sufrimiento, sino también un reconocimiento de la importancia de la salud y el bienestar colectivo. La peste negra dejó un legado que trascendió su cruda realidad, impactando profundamente los sistemas de salud europeos en su conjunto. A medida que la muerte azotaba a las comunidades, los médicos de la época se vieron desafiados a comprender una enfermedad que parecía invencible. Las lecciones aprendidas durante esta crisis llevaron a un cambio notable en la percepción de la medicina y la salud pública. Se establecieron protocolos más cohesivos para manejar epidemias futuras, reconociendo la necesidad de colaboración entre autoridades locales y expertos médicos. Las ideas de aislamiento y cuarentena, que en su momento surgieron de la desesperación, fueron el germen de sistemas de salud más organizados y mejor preparados.
Esta nueva perspectiva no solo revolucionó la forma en que se abordaban las enfermedades contagiosas, sino que también fomentó un sentimiento de responsabilidad colectiva hacia el bienestar de la población. Los sobrevivientes entendieron que la salud era un bien común, lo que sentó las bases para la creación de instituciones sanitarias y un enfoque más científico y empático hacia la medicina. Así, el sufrimiento de aquellos años oscuros se convirtió en un impulso hacia un futuro más saludable y consciente. La peste negra no solo cambió la vida de las personas, sino que también revolucionó la medicina en Europa. Los eventos trágicos y las enormes pérdidas humanas hicieron que la comunidad médica se enfrentara a un desafío sin precedentes. Los médicos, que antes se guiaban por teorías rudimentarias y supersticiones, comenzaron a buscar explicaciones más racionales y científicas para la enfermedad. Este impulso hacia el conocimiento novato dio lugar a avances significativos en la anatomía y la comprensión de las enfermedades contagiosas. Instituciones educativas se enfocaron en aprender de la tragedia, y universidades de medicina empezaron a florecer, promoviendo un enfoque más riguroso y crítico hacia la enseñanza de la salud. Al mismo tiempo, la idea de mejorar las condiciones sanitarias en las ciudades cobró fuerza, impulsando el establecimiento de hospitales y la implementación de prácticas higiénicas más efectivas. Así, de las cenizas de la calamidad, surgió una nueva visión de la medicina que cambiaría el rumbo del cuidado de la salud, sentando las bases de un sistema más organizado y científico que beneficiaría a generaciones futuras. El legado de la peste negra perduró en la conciencia europea, transformando no solo la realidad de la época, sino también la memoria colectiva de generaciones posteriores. A medida que los siglos pasaron, la terrible experiencia de la peste se convirtió en un sinónimo de sufrimiento profundo y sacrificio, y las historias de aquellos tiempos se transmitieron de boca en boca, formando parte de la narrativa cultural. Las danzas macabras, que simbolizaban la universalidad de la muerte, aparecieron en pinturas y esculturas, recordando a todos que, independientemente de su estatus social, la mortalidad era un destino compartido. Autores y pensadores reflexionaron sobre la peste, integrándola en sus obras y en su análisis de la condición humana. La poesía, el teatro y la literatura encontraron en este evento una fuente inagotable de inspiración, abordando temas de culpa, redención y esperanza. Así, la peste negra se convirtió en una metáfora del sufrimiento y la resiliencia, un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida. En cada rincón de Europa, su memoria persistió, influyendo en el arte, la religión y la forma en que las sociedades entendían la fragilidad de la existencia. La peste negra, aunque devastadora, dejó un rastro de reflexiones que resonaron a lo largo de los siglos. A través de la historia, las pandemias han dejado huella en la humanidad, y la peste negra del siglo XIV no es una excepción. Al comparar este evento trágico con pandemias modernas, como la COVID-19, surgen similitudes y diferencias sorprendentes. Ambas crisis revelaron la vulnerabilidad de sociedades que, a menudo, se sienten invencibles. El miedo y la incertidumbre fueron protagonistas en ambos casos, llevando a la búsqueda de respuestas, ya sea en la religión o en la ciencia. Las cuarentenas se establecieron de forma similar, donde la sociedad se dividió entre quienes seguían las normas y quienes las desafiaban. Sin embargo, la comunicación hoy en día es significativamente diferente. El acceso instantáneo a la información, aunque útil, también propaga desinformación, lo que no era un factor en la Europa medieval. Además, mientras la peste negra condujo a un cambio profundo en la medicina, la pandemia actual ha acelerado innovaciones en tecnología médica y telemedicina. Estos paralelismos nos muestran que, a pesar de los siglos que nos separan, la experiencia humana frente a la enfermedad, el miedo y la búsqueda de sanación sigue teniendo ecos en la historia, recordándonos que siempre podemos aprender del pasado al enfrentar los desafíos presentes. La peste negra, con su devastador impacto en Europa, nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo gestionar crisis en la actualidad. En tiempos de incertidumbre y miedo, la respuesta colectiva se convierte en un factor crítico para la recuperación. Durante esta pandemia medieval, las sociedades demostraron que la comunicación clara y rápida es fundamental para reducir la desconfianza y el pánico. Las autoridades, al comunicar los riesgos y las medidas de prevención, lograron generar un sentido de unidad entre la población. Además, la experiencia de aquella época nos recuerda la importancia de la planificación anticipada y la colaboración entre sectores. Médicos, gobiernos y ciudadanos deben trabajar juntos frente a la amenaza de una crisis sanitaria. También es clave no subestimar el poder de la empatía, pues la solidaridad comunitaria puede marcar la diferencia en la lucha contra la adversidad. Por último, tras la tormenta siempre llega la calma, y las cicatrices de las crisis pueden dar lugar a un futuro reforzado, donde se implementen mejoras estructurales y se priorice el bienestar colectivo. La historia nos enseña que, frente al desafío, la adaptación y la resiliencia son esenciales para salir adelante y construir un mundo más fuerte y solidario.
La peste negra, aunque trágica, abrió la puerta a una serie de cambios sociales y económicos que, a la larga, resultaron positivos. A medida que las comunidades lidiaban con la devastación, se vieron obligadas a replantearse sus estructuras. La escasez de mano de obra llevó a mejores salarios y condiciones de trabajo para quienes sobrevivieron, lo que a su vez incentivó una nueva clase media emergente que buscaba mejorar su situación. Este crecimiento de la clase trabajadora permitió una mayor movilidad social, reforzando la idea de que el esfuerzo y la dedicación podían mejorar la calidad de vida, un concepto que ganaría fuerza en la Europa del Renacimiento. Además, la peste impulsó a los propietarios de tierras a invertir en nuevas tecnologías agrícolas y prácticas más eficientes, lo que incrementó la producción y ayudó a estabilizar la economía. Las ciudades, al verse mermadas en población, comenzaron a reinventarse, creando espacios públicos más accesibles y mejorando las condiciones de vida. Así, de la tragedia surgió una oportunidad para un cambio sistémico, estableciendo las bases para una Europa más equitativa y moderna, donde la solidaridad y el progreso se convirtieron en claves para la recuperación. Después de la devastadora llegada de la peste negra, las comunidades europeas comenzaron un proceso impresionante de recuperación y resiliencia. En medio del caos, la humanidad demostró una extraordinaria capacidad para adaptarse a nuevas realidades. Las ciudades, que una vez estaban plagadas de miedo, empezaron a reorganizarse. La escasez de mano de obra obligó a los terratenientes a aflojar las rígidas estructuras laborales, mejorando las condiciones de trabajo y los salarios para aquellos que quedaban. Este cambio no solo beneficiaba a los sobrevivientes, sino que también permitió el surgimiento de una nueva clase media que buscaba prosperar. En el ámbito social, la solidaridad se convirtió en un valor fundamental. Las personas se unieron para apoyar a los necesitados, creando un sentido de comunidad más fuerte. Las instituciones, tanto laicas como eclesiásticas, comenzaron a priorizar el bienestar colectivo y a desarrollar sistemas más eficientes de atención y educación. A medida que la vida volvía a florecer, los europeos empezaron a reconstruir sus vidas con esperanza, transformando la tragedia en una oportunidad para crear un futuro más equitativo. Así, a partir de las cenizas de la peste, se forjaron las bases de una Europa renovada que avanzaría hacia el Renacimiento. A lo largo de este viaje por la historia de la peste negra, hemos explorado su impacto profundo y duradero en Europa. Desde el desarrollo apresurado de nuevas prácticas agrícolas hasta el surgimiento de una clase media más fuerte, la peste no solo devastó vidas, sino que también alteró profundamente las estructuras sociales y económicas. La lucha contra la enfermedad llevó a las comunidades a unirse, fomentando un sentido de solidaridad que dejaría huella en generaciones futuras. Las reacciones de la Iglesia y la evolución de la medicina nos recuerdan cómo la adversidad puede impulsar el cambio y la innovación. Además, al comparar esta pandemia histórica con los desafíos que enfrentamos hoy, vemos que la historia tiene mucho que enseñarnos sobre la resiliencia y la adaptación. La peste negra, aunque trágica, abrió caminos hacia un futuro más equitativo y moderno, donde la empatía y el progreso se convirtieron en pilares de la reconstrucción. Su legado no es solo una lección sobre el sufrimiento humano, sino también una reflexión sobre cómo, a partir del caos, pueden nacer nuevas oportunidades. En este sentido, la historia de la peste negra nos invita a recordar que, tras cada crisis, hay una chispa de esperanza esperando ser avivada.